Por sintonizar su programa Avanza, un programa en el que compartimos recomendaciones de productividad y asimismo de la mano con el bienestar. Luis Ramón les habla y les agradece su sintonía. Asimismo saluda a su querida co-host, mi querida co-host, Lilibet Alarcón. ¿Qué tal? Hola, hola Luis, ¿todo bien por aquí? ¿Tú qué tal? Pues muy bien, súper contento con el tema de hoy. Muy feliz. Ay, sí, señores. Hoy vamos a continuar profundizando en el tema de la inteligencia artificial, que es un tema bien que nos genera mucha curiosidad, mucha intriga y que nos gusta muchísimo. Esas implicaciones que tiene en el trabajo y también aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial, que puede, ¿verdad?, tener ahí generar un poco de duda de cómo funciona la cosa. Así es, y me gusta mucho, Lilibet, que se va a ser tratado por una persona que tiene una formación inicial o base en la filosofía. Entonces, no, ustedes saben que a Luis le encanta la filosofía, señor. Entonces a él se le quedó eso grabado. Bueno, eso, filósofo, qué bueno. Y más aún después de conocerlo previamente en el backstage, yo lo conocí hoy. La verdad que sí, me gustó mucho cómo inmediatamente, no solamente me retó, que empecé aprendiendo de una vez el backstage. Así que, señores, no voy a seguir, Lilibet. Aquí quien presenta de verdad bien, eres tú, ¿no? Bueno, señores, pues hoy nuestro invitado especial es Said Sayant. Él cuenta con un PhD en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y tiene experiencia postdoctoral en Harvard. Él es consultor en inteligencia artificial específicamente. Destaca por su empeño en forjar un futuro digital que sea inclusivo y también sostenible. Su enfoque en la aplicación ética y analítica de la inteligencia artificial lo posiciona como un líder en este tema de la intersección de la tecnología, la ética y las políticas públicas, contribuyendo a la configuración de un panorama tecnológico equitativo y responsable. O sea, imagínense eso, señores. Un filósofo que sabe y es experto en inteligencia artificial. Bienvenidos ahí. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muchas gracias por tenerme, un placer. Para nosotros es un placer tenerte también, que pudieras aceptar esta invitación y qué bueno que estés aquí. Y que vengas a compartir lo que has estudiado, lo que has trabajado con nuestro público, con nuestros escuchas e incluso con los escuchas ocasionales. Nosotros intentamos democráticamente aportar a todo el que nos pase por el lado. Bien, bueno, pues recordemos, antes de iniciar esta conversación, que yo sé que va a estar bien interesante, recordemos que este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, y la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y los costos de la energía de tu casa y de tu negocio. Así es. Bueno, Said, tuve una preguntita ahí que yo te hice fuera del aire, pero me encantaría que podamos compartirla y quizás abundar un poquito más sobre ella ahora. Y es, ¿cómo surge tu interés en la inteligencia artificial? Y muchísimo más luego de lo que el mismo Luis comentó, de tener esa base filosófica. Bueno, yo tengo conocimiento de la inteligencia artificial de hace muchos años. Durante el segundo año del doctorado, yo participé en la docencia de una clase llamada Mentes y Máquinas, o Minds and Machines, en MIT. Y ahí se hablaba de qué era requerido para que una máquina pueda emular o igualar la inteligencia de un ser humano. Y ese argumento, yo estaba muy convencido que estábamos muy lejos, gracias a ese argumento, que estábamos muy lejos de lograr algo que tenga una inteligencia similar a la de nosotros. Bueno, cuando primero utilicé ChatGPT el año pasado, me di cuenta que la tecnología había avanzado tanto en tan poco tiempo y que en realidad el argumento que yo consideraba conclusivo, en realidad había un vacío que no había identificado y que de hecho nosotros no podemos predecir la velocidad con la cual se nos puede asemejar en inteligencia la máquina, y que por ende que esto es una tecnología que es completamente revolucionaria para la humanidad, y que de verdad yo quería estar metido en ese medio por esa razón. Y ahí fue que yo decidí, basado en esa observación, de que este era el futuro y yo iba a ser partícipe en él. Es sumamente interesante cuando ya tuviste, bueno, por aquí es que va la humanidad,
y siendo la filosofía una de las carreras o de las ocupaciones más importantes dentro de las áreas humanitarias, tú decías que creo que aquí es que puede haber un mayor aporte. Me imagino que así lo viste. Exactamente. Bueno, y creo que es oportuno para poner a las personas que nos escuchan en un poco de contexto, porque quizás no todos están relacionados con este término de inteligencia artificial o lo han escuchado pero no saben exactamente qué es lo que significa. Quizás tú puedes compartir con nosotros de manera sencilla, Yana, qué es eso de inteligencia artificial y cómo se presenta en nuestra vida en el día a día. La inteligencia artificial se refiere a el uso a una tecnología que simula procesos de inteligencia humana, como el razonamiento, como la traducción de idiomas, como la comprensión del lenguaje y como hasta la empatía. De utilizar máquinas para reemplazar o simular esos tipos de procesos en un contexto de valor comercial. Entonces, las máquinas lo que hacen es que pueden desempeñar procesos y lograr objetivos que se pensaba anteriormente que solamente un ser humano podía hacer, pero que se desarrolló ya la tecnología para automatizar eso y volverlo algo asequible para la máquina. ¿Y desde cuándo tú entiendes que está accionando la inteligencia artificial? Pues nosotros tenemos mucho tiempo viendo la automatización de los procesos, viendo la rapidez de los algoritmos en dirigir todo el material, el contenido que se solicita y que no se solicita. Pero ¿desde cuándo es que tenemos como ese cambio de inteligencia artificial? Bueno, eso es interesante porque históricamente hablando, distintas tecnologías de la informática se ha referido como inteligencia artificial. Y el término fue cuñado en los 1950. Entonces ya tiene más de 70 años, técnicamente hablando, el campo de la inteligencia artificial. Y de hecho, el término ha llegado a ser asociado, ha tenido connotaciones malas, porque hay muchos que han prometido el mundo y no han podido lograr lo que se pensaba que se podía con la tecnología. Entonces han habido ciclos de entusiasmo y decepción en la historia en la trayectoria de la inteligencia artificial. Entonces, ese término se ha utilizado desde hace mucho y es para, como te comenté anteriormente, cualquier tecnología, sea una tecnología que detecta caras o una tecnología que detecta el sentimiento, el contenido sentimental de un texto, que se pensaba que solamente los seres humanos eran capaces de hacer eso, pero que hoy en día las máquinas lo hacen. Entonces, eso se puede ver desde ya hace mucho tiempo implementado en la sociedad y actualmente, por ejemplo, los buscadores en línea como Google emplean la tecnología para hacer su búsqueda más eficiente y para llegar a los datos relevantes con mayor rapidez, dependiendo de la búsqueda de la persona. También se ve en la detección de caras, distintas tecnologías que pueden detectar quiénes son los que están los que tienen enfrente, la identidad de la persona. Y se ven muchos otros ámbitos también, pero históricamente hablando, una tecnología que ya tiene más de 50 años. Okay. Tú sabes que con el tema, la inteligencia artificial generativa, que es esta, por ejemplo, del ChatGPT, y tú me corriges si es incorrecto, ha causado para muchas personas mucha curiosidad, mucha intriga, como wow, qué chulo, qué interesante, cuántas posibilidades hay con este tipo de tecnología. Y para otras ha generado incluso una preocupación de esto pudiera sustituir empleos, esto pudiera sustituir procesos que personas están haciendo en este momento. E incluso en el caso de los jóvenes, por ejemplo, estudiantes, pudiera incluso disminuir sus capacidades de pensar, porque están teniendo soluciones muy rápidas con estas herramientas. ¿Qué tú pudieras comentar sobre esa parte? Bueno, yo considero que en el peligro de que se utilice la tecnología para que piense por uno es un peligro real, pero un peligro real solamente a una pequeña parte de la población que esté interesado en
en desempeñar esos pensamientos, en desarrollar esas observaciones, en utilizar el intelecto de la manera adecuada. Y solamente esos que utilizan el intelecto se van a dar cuenta del valor de la tecnología. Entonces, una persona que ni siquiera se le ocurre, digamos, el valor o reconoce el valor de la herramienta de inteligencia artificial, nunca la va a utilizar, entonces no va a poder pensar por esa persona. Y uno se puede preguntar a sí mismo, y yo no tengo ninguna base de datos o ninguna estadística al respecto, pero yo creo que una parte significativa de la población simplemente no va a utilizar la tecnología, y si es utilizada no se van a dar cuenta, va a estar detrás de las tecnologías que están utilizando ellos, pero no intencionalmente, y por ende no creo que para un gran número, una gran proporción de la población va a ser algo que sea un riesgo real, porque no están pensando en el primer lugar para ver el valor de la herramienta. Claro, y realmente, usando el mismo chat como ejemplo, hay que pensar y hay que entrar información de una manera muy específica a la herramienta para que la respuesta que te dé sea realmente lo que tú estás buscando, porque te va a dar una respuesta que pudiera ser muy vaga y muy superficial, sí, si la pregunta no es la correcta, sí, o no está elaborada con la suficiente profundidad. Sí, y de hecho, no solamente es cierto que los comandos hay que formularlos adecuadamente, pero también hay una dinámica especial. Uno tiene que tener conocimiento del sistema con el que uno está lidiando. Entonces, tú interactuar con un modelo como el modelo de la compañía Anthropic, que es un competidor de OpenAI, que se llama Claude 2.0, versus el modelo que está detrás de ChatGPT Plus, que es GPT-4. Ellos tienen sus idiosincrasias que el usuario se da cuenta de ellas y puede utilizar al máximo la herramienta al conocer eso. Entonces requiere de inteligencia, uno tiene que distinguir el comportamiento de los distintos sistemas de inteligencia artificial, y de esa manera puede utilizarlo al mayor provecho. Entonces eso implica también cierta inteligencia, uno tiene que estar pensando activamente, porque es una herramienta que uno está utilizando, pero es muy compleja, y por su complejidad hay que darle un tratamiento muy específico, muy personalizado, para uno poder sacarle el mayor provecho. Uh-huh. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa para que cuando regresemos tú nos puedas comentar un poquito cómo se puede ser más productivo en el ambiente laboral utilizando la inteligencia artificial. Vámonos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso en su programa Avanza y estamos hablando con Said. Estábamos ahí tocando el tema de las áreas que realmente, que sí es real que pueden haber muchas personas perjudicadas con la inteligencia artificial. Entonces me gustaría ser incluso más específico en la pregunta. Es una preocupación grande y generalizada, y es ¿cuáles son las áreas o las carreras que tú consideras así? No tiene que ser tan específico o tan completa la respuesta. Esas áreas que tú entiendes que van a peligrar por la inteligencia artificial o esos puestos de trabajo. Sí, yo creo que las personas que están trabajando en call center están peligrando bastante, porque creo que una gran porción de ese trabajo, de atender esas llamadas o ese texteo, puede ser replicado por tecnología actual. Ahora, desarrollar una versión que sea comercialmente viable, porque tiene un gasto muy, muy fuerte la tecnología, y también que se pueda tener confianza en la calidad de la respuesta en todas las ocasiones, eso todavía está en desarrollo y por ende no se ha implementado. Pero yo creo que esa área es la que me viene a la mente ahora, para enfocarme en una sola, a ver si tú quieres podemos hablar de esa a un poco de profundidad. Ahora que tú la mencionas, a mí me vienen algunas a la cabeza que digo, mira, y algunas que ha requerido mucha formación. Por ejemplo, las finanzas. Uh-huh. Yo creo que los financieros tienen un gran reto. Sí, no, es muy interesante ese, porque ya en cierto sentido eso ha estado ocurriendo. Hay robots que lo que hacen es que analizan los estados financieros de una compañía pública
y basado en eso hacen su valoración de el valor o el precio de esa acción en el futuro y emiten su reporte automáticamente. Entonces el trabajo que un analista financiero hacía anteriormente ya está siendo hecho por una máquina y de hecho hay personas que pagan para recibir ese reporte. Entonces eso se ha visto desde hace bastante tiempo, pero también recientemente el fondo de inversión libre más grande del mundo, que se llama Bridgewater Associates, fundado por Ray Dalio, ese fondo es un fondo que ya desarrolló tiene un mini fondo dentro de sí, donde la toma de decisiones de toda la cadena de valor del fondo financiero están tomadas por máquinas muy, muy sofisticadas. Solamente existe esa en el mundo actualmente, pero tal vez eso es algo que no está hablando sobre el futuro. Tal vez en el futuro esa es la mejor manera de invertir. Y no podemos descartar esa posibilidad. Y ya vemos que nos estamos adentrando a ese mundo porque ya vemos que existen esos sistemas de inteligencia artificial en este mismo momento. Entonces, de acuerdo que ahí también hay un peligro grande de reemplazar, pero el caso de finanzas es bastante complejo porque también hay que tener en cuenta que va a traer mucha volatilidad el mismo desarrollo de la tecnología, porque eso va a afectar a otros sectores y eso implica que va a afectar los indicadores financieros y por ende va a ser más compleja las finanzas. Entonces no creo que vamos a poder eliminar al ser humano por completo o significativamente por un tiempo, simplemente porque existe ese efecto de autorretroalimentación en la finanza, porque el mismo efecto de la inteligencia artificial en la economía se va a ver reflejado en las finanzas, porque la finanza trata la economía, ¿entiendes? Entonces va a haber ese feedback loop, sería el término en inglés, o autorretroalimentación. Wow. Sí, hay esa y bueno, más áreas, por ejemplo, el tema del derecho, creo que va a tener un gran reto, porque hay gran parte del derecho está escrito. Entonces, pues es una cuestión de asimilar bien las preguntas, las cuestionantes, los casos, que se repiten mucho, en muchos casos también, bastante, y yo creo que en esos casos que se repiten, pues la inteligencia artificial también va a dar muchas respuestas en base a derechos. Realmente. Y el texto de las leyes, de las regulaciones, no cambia tanto, tampoco. Entonces, la base de datos que dan como el hecho fundamental de la disciplina se mantiene bastante estable y por ende tú puedes crear un sistema que refleje esa realidad legal y por ende pueda inferir las conclusiones o los procedimientos adecuados a la situación. Y como hoy en día tenemos tecnología que puede absorber esa información muy bien y puede manejarla muy bien, como lo hacen los lenguajes a gran escala, como el que está detrás de ChatGPT, GPT-4 y los demás. Ese tipo de tecnología abre todo un mundo de aplicaciones, especialmente en un lugar donde las realidades relevantes, como las leyes, no cambian mucho. Entonces, eso me lleva a preguntarte también tu opinión sobre las carreras o áreas que tú consideras que la inteligencia artificial lo que va a hacer es impulsarlas o hacer que sean mucho más rentables para las personas que la operan. Bueno, lo primero es que yo creo que hay cierto patrón que va a ser replicado en toda industria y ese va a ser que inicialmente los que no usan la tecnología van a perder sus trabajos o sus empleos a los que sí la usan, ¿verdad? Pero eso implica que ya se desarrolló la tecnología para esa industria que no ha pasado en ciertas industrias. Entonces ese sería el primer paso. Los que no se adaptan pierden su empleo. Luego, al desarrollarse la tecnología más, están los que compiten, lo que pueden reemplazar, lo que son extremadamente productivos en relación a los demás. Y finalmente es que la tecnología en sí los reemplaza por completo, con excepción de empleos que le dicen que conforman parte de, digamos, la nostalgia del ser humano, como presidente, alcalde,
ese tipo de trabajo que es algo que tiene un elemento nostálgico, que nos hace sentir a nosotros como que estamos en control de la trayectoria de nuestra sociedad, se van a mantener ahí. Y en otros tipos de trabajos que tienen que ver con experiencias, que solamente un ser humano puede brindar una cierta experiencia, o solamente un ser humano puede hacerte sentir que lo que tú haces es digno o tiene algo de dignidad. Una máquina no va a poder hacer eso si la tecnología es como la que conocemos hoy en día, pero si existe la posibilidad que pueda hacer eso también si se desarrolla la tecnología de una manera imprevista y que yo desconozco por completo, al igual que todo el resto de las personas. Pero es una posibilidad que no se puede descartar tampoco. Sí, bueno, por eso yo tengo una tesis muy seria, y es que Lilibet va a ser una persona bastante adinerada, porque se dedica al bienestar, o sea, es coaching en materia de bienestar. Que Dios te escuche. Entonces te van a estar buscando por todos lados, y la inteligencia artificial. Y yo feliz de que ahora, me busquen. ¿Eso resiste discusión, sí o no? O sea, es posible que el nivel no sea tan Mira, vamos a rica dejarlo como hasta yo. ahí. No, Irreemplazable lo que tiene que ver con bienestar. Yo estoy vaticinando algo de cara al futuro. Vamos a ver si lo podemos discutir. Mira, te voy a dar dos argumentos, uno que sí y el otro que no. Ay, el que no lo diga. No, vamos a comenzar por el que no. Vamos a comenzar por el que no. El que no es que ya hoy en día vemos como sistemas de inteligencia artificial, como hay uno que se llama Pi, que es de la compañía Inflection. Ese sistema es algo que puede simular la empatía muy, muy bien. Entonces se quiere utilizar para robots que tengan que ver con cuidar a pacientes, perdón, o a personas de muy avanzada edad, o a niños, y ya existe algo que parece ser muy empático, que dice las cosas que una persona muy empática dijera en esa situación, y con una muy alta probabilidad. Mucho mejor que la mayoría de las personas. Entonces, tener ese trato empático va a ser algo que ya vemos que puede ser simulado muy, muy bien, sin tener ningún tipo de experiencia subjetiva de parte de la máquina. Entonces, eso es algo que me dice a mí que, al menos del punto de la aplicación del bienestar en esos ámbitos, donde solamente se requiere simular la empatía, ahí yo no le veo mucho futuro a ese tipo de actividad. Pero te quiero decir el argumento que sí. El argumento que sí es que si consideramos a Latinoamérica como una región económica, nosotros tenemos aproximadamente un 10% de la población, un 7 o 8%, como casi 700 millones de personas, y tenemos un Producto Interno Bruto de un poco más de 6 mil millones de... 6 trillones, que serían 6 millones de millones, creo que es, no estoy seguro. Pero nada, el punto es 6 trillones, usando el término como lo usan en Estados Unidos. Mala mía lo que lo estoy confundiendo. Pero 6 trillones de producción económica al año. Tiene solamente 700 millones de personas, y existen 101 billonarios. Ahora, comparamos eso con el caso de India. En India tienen el doble de la población y tienen la mitad de la producción económica. Entonces, el doble de la población con la mitad de la producción económica, y a pesar de eso, tienen casi 260 personas billonarias. Y en Latinoamérica solamente tenemos 101. Entonces, yo creo que como parte de esta revolución hay suficiente contenido económico en la región como para generar mucho más billonarios. Entonces, quién sabe, tal vez tú puedes ser una de ellas. Ojalá que sí. No, pero yo te voy a decir algo. Cuando tú dijiste la parte de que no, yo creo que también nuestra acompañante lo analizó, y entonces se fue un chin más allá. ¿Tú sabes entonces lo que se está formando? Mira, lo voy a decir aquí, no importa que me meta en rojo con ella. Es más, yo creo que ella no me va a dejar venir el martes que viene, cuando que yo voy a decir. Ella se está entrenando en biodanza. Si tú me dices que ahí también llega la inteligencia artificial, yo me voy a parar de aquí. Bueno, Said, yo creo que tú no escuchabas ese término nunca en tu vida. No lo conozco. Bueno, explícanos, por favor. tocará la explicación.
Bueno, mira, es un sistema de integración personal que utiliza la danza, el movimiento, música, el grupo, trabaja con la afectividad, trabajamos ese tema de sentirse conectado unos con otros. Es un proceso muy sanador. Y señores, vámonos a la pausa porque nos vamos a ir en una hablando de biodanza. Pero fuñiste la inteligencia artificial. Muy bien. Ahí quedó. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con su programa Avanza, hoy conversando con Said Sayant sobre inteligencia artificial. Y ahí, Said, quería preguntarte si tal vez tú conoces algún ejemplo específico de cómo empresas en este país, en la República Dominicana, han utilizado la inteligencia artificial para mejorar en sus operaciones productivas. Sí, el caso que yo más he visto aquí en el país es cuando se tiene que, en la redacción de textos. Por ejemplo, si tú eres un abogado y tú tienes que redactar un contrato, una herramienta como ChatGPT te resuelve la vida. Tú le dices una descripción breve de lo que tú quieres, cómo tú quieres que las cláusulas sean, quién son las personas involucradas y te tira el contrato completo. Si tú ves que hay algún problema, tú puedes decirle que lo corrija, o tú le dices tan solo le puedes decir, ¿estás seguro que está correcto? Y se corrige, se autocorrige. Eso se llama reflexión. Es una de las habilidades que han descubierto que tienen los modelos más avanzados. Entonces, en el caso de la profesión legal, he visto a muchos abogados que están empleándolo en su propio quehacer. Y la inteligencia artificial puede también crear estrategias, por ejemplo, para los negocios, o ahí tal vez tiene una limitación. No, puede crear estrategias también. Tú le describes, le das información sobre el mercado, sobre el objetivo, sobre los recursos que tú tienes a tu disposición, el modelo de negocio, y te puede detallar una estrategia basada en esa información, sin lugar a dudas. Todo lo que tú puedes hacer con la escritura, actualmente, casi todo, puede ser también hecho por un modelo de lenguaje a gran escala de punta actual, como GPT-4. Ahora, eso no significa que tú puedes estar confiado un 100% en el contenido de lo que arroja. Tú tienes que verificarlo tú mismo, tú tienes que pensarlo, tú tienes que evaluar, tú tienes que decir si tiene sentido, y luego al implementarlo tú vas a ver dónde falló relativamente, pero es algo que te da un esquema inicial, un borrador inicial que es buenísimo, uno que te hubiese tomado posiblemente semanas. Claro, en ese proceso específicamente es donde nos tomamos más tiempo, en sacar ese primer draft, ese primer borrador. Exacto. Y ya la herramienta te lo ofrece. Claro. Y entonces, por ejemplo, en la parte creativa, ahí sí pudiera hacer el producto final, porque con la parte escrita volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, de que tiene que haber una mente pensante detrás, primero solicitando la información con suficiente data o suficiente información, valga la redundancia, para que la herramienta te dé un resultado que valga la pena, o sea, que sea lo suficientemente completo. Y al final, como quiera, tiene que haber esa mente pensante que analice esa información que arroja la herramienta, porque puede venir con errores, puede venir redundante, puede venir con palabras que no son necesariamente las ideales en ciertos contextos. Sin embargo, en ámbitos creativos, si se le pide que elabore una pintura usando X o Y elemento, lo puede hacer perfectamente. Sí, lo puede hacer perfectamente, pero lo que también se ha descubierto es que los que mejor saben emplear la herramienta tienen los mejores resultados. Entonces, aún en ese caso, donde usualmente se tiene un producto que es, digamos, adecuado a los fines, se puede mejorar significativamente con el uso, con el intelecto del ser humano y con la sensibilidad del ser humano detrás de eso. Por eso tú ves que modelos como Diffusion o como Dalí y otros, que las personas que ya tienen esa formación artística, ellos usualmente pueden tener mejores resultados porque saben cómo hablarles sobre lo que para ellos ya es un idioma innato, que es el idioma de los colores, de esto, y pueden ser muy detallados de una manera que una persona sin la formación no es capaz porque no tiene el lenguaje. Ahora, si todo el mundo tuviese el mismo nivel lingüístico, pues ahí no habría gran diferencia, pero no es así en la realidad.
Claro. En estos días salió en el periódico que las personas que tienen formación en carreras técnicas como de matemáticas, tecnología específicamente, son quizás los más amenazados realmente con la inteligencia artificial. ¿Qué opinión te merece? Bueno, difícil decir cuáles son los más amenazados, pero en el caso de los programadores, una de las cosas que puede hacer muy, muy bien la tecnología actual y que de hecho ya está siendo empleado por una gran proporción de los programadores y tecnólogos que programan, es que tú puedes generar ya un fragmento de código, ¿verdad?, para un programa de una manera, o sea, con una facilidad y con una perfección que no era posible anteriormente y le falta a muchos programadores. Entonces, en ese caso se ve que el desempeño es un desempeño a un nivel que va más allá que el de un experto común, un nivel que es casi sobrehumano. Y la versión más reciente, que se llama AlphaCode 2 de Google DeepMind, ese es un modelo específicamente para generar segmentos de código. Y tú le dices, yo quiero un programa, un juego como Angry Birds, digamos, o un juego de ajedrez, pero digital, y te lo puede hacer sin tú decirle nada más, en el idioma informático que quieras. O sea, entonces eso es una habilidad que se ve que ya está muy, muy adelantada, y por ende, si es algo que pueden hacer menos costoso la operación de esos modelos, porque es extremadamente costoso, fácilmente reemplazan a un número grande de programadores. Entonces, es cierto que está muy amenazado, pero es difícil decir que el que está más amenazado. En la parte del arte, que es la música, en esa parte del arte, ahí siempre pienso, me gusta hacer una reflexión al punto que hemos llegado hoy con la inteligencia artificial, los algoritmos, y es que estas le dictan, desde mi punto de vista y según lo que ya he leído, le dictan a los autores que deben escribir con palabras, composiciones musicales o composiciones de letra que sean lo que más mantiene al ser humano atento a la música y con el ánimo a donde lo quieran llevar. Si no se salen de ahí los autores, la pieza tiene una gran probabilidad de ser acogida, viralizada y monetizarse. Por eso, después de haber pensado mucho en una persona, en un artista que la verdad que no me gusta para nada, pero es uno de los artistas que más éxito tiene de clase mundial, he llegado a la conclusión de que ese artista creo que es más bien un gran empresario. Y estoy hablando de Bad Bunny. Nada más y nada menos. Porque pienso en Bad Bunny y digo, mira, no tiene voz, es todo autotune. O sea, además, lo peor que hay de sus canciones son su voz. No canta, o sea, no baila, tampoco, nadie puede decir que baila, no baila nada. No tiene absolutamente ningún tipo de estilo, porque incluso lo puedes ver y dice, pero está vestido con una funda, ¿cómo es que tiene en la cabeza tal? Y cuando abre la boca, pues bueno, es peor aún. Pero es una de las personas más famosas del mundo. Entonces, para mí es un gran empresario de la música en el sentido de analizar tendencias y algoritmos y ver qué decir, cuándo abrir la boca, y en ese momento dispara algo en el subconsciente del ser humano que lo excita. Eso no está mal. Por eso creo que es un tremendo talento. Es un gran talento, pero empresarial, no artístico, desde mi humilde punto de vista. Tengo que respetar a los artistas y por eso creo que ese señor no puede encajar dentro del mundo de lo que es un artista realmente. Sí. De hecho, eso me trae a la mente el caso que ya una persona desarrolló canciones de Bad Bunny impulsada por inteligencia artificial. Y fue algo que se viralizó. Entonces fue exitoso desde ese punto de vista comercial. Fue un grupo chileno, no sé exactamente quién estaba involucrado, pero un chileno desarrolló canciones de Bad Bunny que cantan igual que él,
pero con un texto distinto y se siente un poco robótico, y se viralizó en Spotify. Entonces ellos monetizaron eso, obviamente, monetizaron eso. Ahí vemos que de hecho lo que tú le atribuyes a Bad Bunny, esa habilidad de crear canciones que llaman la atención y que se viralizan, pudo ser replicado por un chileno a través de la inteligencia artificial, y de hecho mira qué bien. Pero lo interesante y lo que vale la pena resaltar aquí es que el éxito de esa persona, de ese chileno, fue muy fugaz. Claro. Ya no se están escuchando las canciones de él, ya no tiene ese nivel de viralidad, ya las personas inicialmente fue algo novedoso y le llamó la atención, pero perdió su interés rápidamente. Entonces se ve que hay fue muy exitoso, le generó un dinero significativo al inicio del fenómeno, pero ahora actualmente es muy poco lo que se escucha y por ende muy poco lo que monetiza. Entonces, en el caso de Bad Bunny, le ha podido ser constante y darle algo, hacer algo que perdure un poco más y que sigue generando nuevas canciones que siguen teniendo éxito. Entonces ahí se le puede agregar ahí un talento adicional, que no es hacerlo solamente una vez, sino con una consistencia que aún todavía la inteligencia artificial no puede replicar. Pero sí, puede ser que sea, en 2 años volvemos a hablar. No, desde mi humilde punto de vista, eso que él hace, pues lo harán muchos. Sí. Y habrán personas consistentes en ese sentido, porque donde hay una industria que se mueve tanto dinero por las piezas de gustos efímeros, tiene que mover grandes equipos detrás para analizar todo esto y seguir en la cadena. O sea que yo no tengo ningún tipo de duda de que esto se va a replicar bastante. Lo que es muy difícil que veamos, y quizá no imposible, es sí crear piezas que perduren en el tiempo, como estamos hablando, como por ejemplo nuestro querido Juan Luis Guerra, que nos estremece al día de hoy, con canciones que tienen 40 años de haber sido creadas, y nos estremecen porque realmente hay un arte muy buena detrás, objetivamente. O sea, no es porque me guste a mí ni nada de eso, o sea, es que mundialmente es reconocido. Uh-huh. Y eso, solamente usted decir que tiene tanto tiempo y aún estremece a una persona, son cosas que son realmente obra de arte buena, y esas personas son los verdaderos artistas. Eso pasa con las pinturas, que pueden tener cientos y cientos de años, una más que otra, y la ves y quien la puede apreciar pues también se estremece al verla. Igual los textos hechos realmente por buenos artistas. No es algo que está buscando la sociedad hoy en día, y no lo digo como crítica, sino como una realidad. Entonces, sí me parece que vamos a tener de los dos. Ojalá que los artistas no se desmotiven a seguir hacia adelante, apostando por la calidad y la creatividad realmente, y que de alguna manera hagan sigan haciendo cada vez más una especie de matrimonio con la inteligencia artificial en materia musical. Sí, no, y hay 2 cosas que son muy importantes resaltar. Es que la tecnología actual no tiene capacidad de innovación, de extrapolación. O sea, se le alimenta con una base de datos enorme, pero hay cosas que no están contenidas dentro de esa base de datos porque no han sido creadas por seres humanos. Entonces, las máquinas no son capaces de crear cosas que van más allá en todas las dimensiones de lo que ya existe. Pero sí son muy buenos haciendo interpolación. Y hacen interpolación en el sentido de que yo le digo a ChatGPT, para continuar con otro gran ejemplo, que me escriba una canción de Bad Bunny en el estilo de Shakespeare sobre una cuchara, y te va a dar algo que nunca ha sido creado anteriormente y que parece bastante pasable. O sea, hizo lo que le pedí. ¿Te entiendes? Uh-huh. Eso es interpolación, pero de muchas dimensiones. Y esa es la gran novedad de esta tecnología, que la base de la cual es el aprendizaje automatizado, uh-huh, o el deep learning. Eso es lo que puede darnos nosotros. Nos puede dar creatividad, nos puede generar cosas en muchas dimensiones que el ser humano no ha tenido el chance de hacerlo, porque son tantas las cosas que son posibles. Entonces, ese es un dato que es muy importante, porque cuando se hace ese tipo de innovación, tú no puedes replicar eso del artista humano. Uh-huh. Y el otro dato que te quería comentar es lo de la empatía, que las máquinas no tienen experiencia propia como la tiene el ser humano. No tienen experiencia, no sienten las cosas
como nosotros. Y por ende, ¿qué longevidad va a tener un producto de algo que es solamente inteligencia artificial si tú no puedes conectar con eso en ese sentido? Si tú sabes que no proviene de un sentir, de una experiencia real, ¿qué longevidad va a tener eso? Porque eventualmente tú vas a saber que el autor no es un ser humano, es algo que no tiene una perspectiva sobre el mundo. Como algo sin perspectiva te puede resonar contigo o con un ser humano a lo largo de la década. Me parece difícil creer lo que pudiera, pero no se puede descartar la posibilidad de que se desarrolle una tecnología que hoy en día no existe, que sí sea capaz de eso. Y eso no se puede, es una posibilidad que siempre sigue viva. Bueno, pues vamos a la pausa para que conversemos un poquito sobre cómo la inteligencia artificial puede aportar en el bienestar laboral y también temas éticos. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos con su programa Avanza, hoy conversando con Said Sayant sobre inteligencia artificial. Y ahora, Said, me gustaría que nos comentes un poquito cómo contribuye esta inteligencia artificial en el bienestar laboral. ¿Se conecta? Bueno, sí, en el bienestar laboral yo veo una conexión, y esa es que al utilizar la tecnología en tu propio flujo de trabajo, tú vas a poder avanzar más rápidamente, tú vas a sentir y vas a ser más productivo, y eso va a tener un efecto positivo sobre tu bienestar. Tú te vas a sentir que tú estás logrando algo, porque al utilizar esta tecnología tú optimizas tu flujo de trabajo. Entonces esa es la conexión primordial que yo veo. Como trabajador tú te vas a sentir mejor porque tú vas a estar logrando más cosas. Bueno, entonces ese es un aspecto. También un aspecto, otra conexión es que puede ser que personas sientan que el riesgo de ser reemplazado por máquinas, por inteligencia artificial, es un riesgo, eso puede causarle algo de estrés, digamos, pero yo creo que es un riesgo muy secundario, muy mínimo comparado con los beneficios que van a recibir y de los cuales se van a percatar al utilizar la tecnología. Por eso es que es muy importante tratar de incorporar eso en tu flujo de trabajo. Sí, y creo que es importante, con lo que tú mencionabas en el primer factor, de que quizás un colaborador pueda incluso concluir sus tareas mucho más rápido porque está utilizando esta herramienta y por ejemplo, ese proceso, como decíamos ahorita, de generar la idea, ya no necesita agotar tiempo en eso, sino que ya la idea está generada y simplemente es trabajar sobre ella. Me surge que también puede generar cierta incomodidad con estos empleos que tienen un horario, porque como colaborador, lo que yo hacía en 8 horas del día, lo puedo hacer en 6, en 4, porque estoy utilizando una herramienta que me permite hacerlo más rápido. Pero el empleador me requiere completar mis 8 horas. Entonces, como empleado, creo que ahí es importante ver eso, porque el empleado puede sentirse muy desmotivado. Sí, se puede sentir muy desmotivado por esa razón, y yo creo que también lo que puede ocurrir es que se va a sentir que está siendo muy productivo, pero no está viendo nada proporcional en el salario que recibe. Y por eso tal vez se siente como que para qué ser tan productivo si no está percibiendo el beneficio que le está otorgando a su compañía, a la empresa en la cual trabaja. Y eso es desmotivador, no hay duda. Pero yo creo que si hay un liderazgo en la compañía que es, digamos, ilustrado, informado, se van a dar cuenta que deben incentivar el uso de esa tecnología. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden, con menos personas, hacer el mismo o más trabajo. Y, por ende, maximizar los retornos y sus ganancias. Entonces yo creo que se van a percatar del valor que tiene eso desde un punto de vista comercial. Lo más vivo primero, pero eventualmente todo el mundo. Y ven acá, con relación a la ética, ¿cuáles desafíos tú ves en el entorno laboral? Bueno, un desafío clásico es el de la privacidad. Con estos sistemas se puede analizar el comportamiento de un empleado en la computadora, que puede traer a colación o más bien arrojar luz sobre lo que está haciendo la persona mientras trabaja. Y pueden ser cosas que no deben de ser divulgadas. Entonces existe esa posibilidad de que la tecnología, tú puedas desarrollar algo que termine dándole más información
a tu jefe sobre tu vida personal, digamos, de lo que tú te esperabas o de lo que tú crees que es correcto. Entonces, ahí se ve cómo esa tecnología puede tener ese efecto sobre la privacidad y puede también implicar como que una conexión, como un puente entre tu vida privada y tu vida laboral que tú no quisieras que se erija. Sí. Y también me imagino que también de cara al cliente, o sea, cuando tú me dicen presente la disyuntiva, realmente hasta qué punto manejar tanta información del cliente es ético, cuando tienen una herramienta tan poderosa, que son cosas que yo me imagino que va a suceder en su momento. También. Sí, sí. Said, entonces como consultor, coméntanos cómo tú puedes ayudar a las empresas. ¿En qué parte le das consultorías? Bueno, mi perspectiva, mi manera de abordar ese tema es lo que se le dice agnóstico según el sector. Como la tecnología de inteligencia artificial es algo que tiene impactos en toda la economía, yo no me enfoco en una industria específica y hay implicaciones para todo tipo de industria y hay procesos que se pueden optimizar y hacer más eficientes en muchos distintos tipos de industria. Entonces, lo primero es que yo no me focalizo solamente en una sola industria. Por ende, parte de lo que yo ofrezco es la evaluación de una empresa precisamente para implementar proyectos de inteligencia artificial que tengan la mayor ganancia para el empleo. Entonces sería uno de los proyectos en los cuales yo me enfoco. Otro implica también la obtención de subvenciones internacionales para ciertos proyectos. Eso es algo que aplica más para los gobiernos, las ONGs, que yo les puedo ayudar a ellos a desarrollar un proyecto que pueda ser financiado por una institución en el exterior o una fundación internacional. Otro tipo de servicio que yo ofrezco también es, por ejemplo, y este es el ejemplo que te estaba comentando antes de iniciar en el backstage, es el de yo fui, se me acercó una asociación sin fines de lucros internacional para que lo ayude a pensar sobre cómo ellos deben de establecer un fondo para fomentar la investigación en la inteligencia artificial. Y ahí yo le propuse una estructura específica adecuada a su propósito. Entonces, hay muchas vertientes. Cuando yo trabajaba en un fondo de inversión libre, un hedge fund, a mí me daban los problemas que no sabían cómo abordar. Como el filósofo, el analítico, me daban los problemas que ya no había una manera preestablecida de solucionar y había que desarrollar la manera en la cual solucionarlo. Y precisamente esa es la habilidad que yo traigo en mi consultoría a todo tipo de industria. Bien. Excelente. ¿Y dónde las personas pueden encontrarte? ¿Algún número de contacto, una página? Tengo un una Instagram? Página, sí, tengo una página. La página en español es saidsayant.com y ahí pueden ver más información sobre los servicios que ofrezco, que por cierto también te quería comentar que ofrezco también acceso a expertos mundiales en inteligencia artificial. Buenísimo. Que son personas que conozco de cuando yo estaba en Estados Unidos. Tú funges como ese enlace. Y cuando trabajaba también en el fondo de inversión libre. Buenísimo. Bueno, señores, pues muchísimas gracias, Said, por acompañarnos. Ha sido una conversación muy enriquecedora para nosotros. Gracias a ustedes. Aprendimos muchísimo hoy sobre inteligencia artificial. Y bueno, ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, avanza.dom, Instagram, Avanza RD, Facebook y también YouTube y Spotify como Avanza RD. Y aquí todos los martes a las 8:30 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.